y son cuadros, la verdad, dignos de ir a visitar y de contemplar y disfrutar. Y desde luego también, entre otros, la que tú nombrabas, la ermita de Santa Inés del Valle de Santa Inés, tiene una colección de pintura fantástica, están prácticamente todos los muros de la ermita recubiertos con pintura, y el retablo que ha sido también recientemente restaurado. Un retablo de estilo barroco chinesco, muy bonito, muy agradable de ver. Y la escultura, que es una escultura de candelabro de la patrona, que es Santa Inés. Loren, hemos dejado atrás los púlpitos. Es otro capítulo importante de Fuerteventura. Hay una gran colección, una buena colección de púlpitos, que casi todas las ermitas, según su poderío, digamos, los tienen, muchos de ellos. La mayoría se conservan, gracias a Dios, no es un elemento. Y yo creo que esto era debido un poco a lo que decíamos anteriormente, que al no tener Fuerteventura a lo mejor en un momento una capacidad económica para intervenir, se dejó tal cual estaba. Y eso fue indudablemente una suerte, porque entonces hoy en día, ya con los criterios que hay, con unas instituciones que controlan las restauraciones, pues ya se ha llevado bien, no se han perdido en otros lugares, pues a lo mejor tenían más dinero, querían modernizar, digamos, las iglesias, se cambiaban solerías, se tiraban retablos, se tiraban púlpitos, se tiraban confesionarios, que todos esos elementos, aunque en la liturgia actual pues ya no se use, pero tiene un valor patrimonial. Lo que nos interesa a nosotros sí lo tienen. Hay púlpitos muy interesantes de Fuerteventura, desde el de la Oliva, que es muy interesante, que tiene la representación de los 4 evangelistas en una pintura sobre tela adherida a lo que es el púlpito, pues pasando por el de San Pedro de Alcántara hasta también el mismo de Tefía, que se acaba de restaurar en estos días. Tenemos muy buena colección de púlpitos en Fuerteventura. Sí. Hay que ver cuando, según la opinión que tiene Loren Castañeira, restaurador de obras de arte, el no intervenir lo que nos ha ayudado, ¿no? En ese momento sí, que no se me interprete mal. En este momento no. Bueno, en ese periodo. En esos momentos. Y pone como ejemplo lo que ha sucedido en Lanzarote, ¿no? En Lanzarote hay mucha menos retablística que aquí. Ha sido por eso, porque en esos momentos, en los años 60, se tuvo más poderío económico, se arreglaron las iglesias, y como en ese momento no se le daba importancia, pues fue lo mismo que pasó aquí en la iglesia de Puerto, que ya lo hablamos en otra ocasión. Sí. El Puerto sí tenía algo más, pues quisieron quitar el retablo que había en aquel momento. En cambio, en Tetir, en La Matilla, en tal, no tocaron nada. Qué suerte tuvimos que nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? Muy bien, el tiempo se nos acaba, y a mí me gustaría, antes de despedir a Loren Castañeira, invitado hoy a este espacio de Guanil, que realizamos cada semana en colaboración con el Departamento de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura, de pasarles una serie de cuestiones que hemos ido recabando de personas a las cuales les hemos preguntado que cuál sería su curiosidad si estuviesen ante un restaurador de obras de arte, ¿no? Y bueno, pues él ha tenido el placer, en este caso, de atenderlas, y nosotros se las vamos a plantear. En principio, nos preguntaban, ¿cuánto nos queda por conocer de Fuerteventura, Loren? ¿Hay mucho todavía en la sacristía? No, se tiene un conocimiento, desde la institución se tiene un conocimiento muy exacto, muy certero de todo lo que el patrimonio mueble. Desde la institución sí se tiene. Se tiene. Digo, en sacristías y en casas particulares. El patrimonio pictórico y escultórico privado en Fuerteventura no es de una gran importancia. Muy bien. Nos preguntaban también, o nos decían que planteásemos cuánto está fuera de la isla, y se referían concretamente al Museo de Arte Sacro en Gran Canaria. Cuando se fundó en Fuerteventura el Museo de Arte Sacro de Betancuria, fueron por 3 razones. Una de ellas era que se había restaurado el inmueble y había que darle un uso. La otra era para aquellas piezas que estaban en la sacristía ya fuera de culto, que muchas veces el camino en aquellos momentos era sacarlas de culto, porque ya estaban, digamos, por diversas razones, pasar a la sacristía y luego el abandono, rescatarlas y exponerlas con dignidad. Y el tercero fue traer a Fuerteventura aquellas piezas que se habían llevado al Museo Diocesano de Las Palmas. Yo creo que las 3 cuestiones se cumplieron, y se cumplió con ese dato. Sí habrá alguna pieza, pero desde luego cuando se fundó el Museo de Arte Sacro de Betancuria se recuperaron las piezas, y hay que decirlo, por la intercesión de don José Lavandera, que siempre ha apoyado todo este tipo de cosas y siempre nos ha apoyado en la labor de restauración en Fuerteventura y en la conservación de los bienes muebles. Preguntaban también lo siguiente: ¿cualquier persona puede ser un restaurador con los conocimientos suficientes, o hay que tener una especial sensibilidad para esta profesión?
Especial, no sé, sensibilidad sí, como para cualquier otro trabajo en la vida o como para vivir, yo creo que hay que tener sensibilidad. Lo demás es una cuestión de formación y de aplicar los conocimientos y ser honrado. Yo creo que hay que ser, lo que sí hay que ser muy honrado, no es un trabajo y querer la profesión, porque la verdad que es una profesión que te puede dar muchas satisfacciones, pero si la quieres, si no la quieres, si lo coges como cualquier otro tipo de trabajo, más vale que nadie elija esta profesión. Tienes que... es una profesión vocacional, desde luego. Hemos hablado, nos ha comentado Loren Castañeira, que bueno, una de las particularidades para realizar una buena labor en obras de arte, en restauración de obra de arte, es precisamente el respeto. Pero no obstante, nosotros planteamos la cuestión que nos trasladaban, y es que si se cambia la obra cuando se restaura. No se debe jamás, nunca en la vida, no se debe cambiar. Por eso te decía que a lo mejor el mayor piropo que se le puede decir a un restaurador parece que no lo has tocado. O sea, que siga la obra viviendo, que le pare los deterioros, los daños, pero que parezca incluso que no haya sido intervenida, porque ese es el máximo respeto. Hombre, en algunas ocasiones se nota que ha sido intervenida, pero que, digamos, llevando al extremo la cosa sería como si no la hubieses tocado. Que le devuelvas la vida o que le sigas conservando la vida, pero que no la intervención sea siempre mínima. ¿Cómo se establecen las prioridades? Es otra cuestión en Fuerteventura a la hora de la restauración, Loren. Hay varios apartados en función a los cuales consideramos las prioridades. Uno de ellos es el estado de conservación, otro es las intervenciones que haya habido en el inmueble. Hay muchos apartados que influyen a la hora de priorizar la restauración de la una sobre la otra. Incluso se tiene en cuenta hasta la devoción popular. ¿Sabes? Son varios apartados de lo cual, digamos, se puntúan todos ellos y de ahí sacan qué obras van prioritariamente a la restauración. Por ejemplo, a lo mejor si se ha restaurado una iglesia, pues el cuadro de ánimas, por ponerte un ejemplo, el retablo, y hay una pieza como